entidades públicas y también tiene mucha relación con el ente fiscalizador nacional, que es la Contraloría General de Cuentas. Pero para este caso, únicamente nos vamos a referir a NIEPAI, que son normas emitidas por el Instituto de Auditores Internos, siglas IIA, y conforme a las normas de ética correspondientes. También se resalta la aplicación de las herramientas gerenciales y administrativas por parte de la auditoría interna y su responsabilidad en cuanto al fraude en las empresas. Entonces vemos dentro de esto que recién he mencionado, por ejemplo, el tema de fraude, porque hoy en día, pues, el auditor interno, pues, prácticamente debe de prever mediante el fortalecimiento del control interno, que obviamente esta es una responsabilidad de la administración, pero coadyuva el auditor interno para que este control interno responda a las necesidades de la organización y logre los objetivos de la misma. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Siempre, mediante más estricto es el control, va a haber una persona, o dos, o tres, o cuatro, que van a brincarse ese control. Entonces, ahí es donde entramos a ver el error, que es humano, no lleva mala intención. La irregularidad, que ya lleva una intención de aprovecharse o beneficiarse de algo. Y no digamos el fraude. Entonces tenemos que ver temas de cómo poder detectar el fraude en las organizaciones. Hay muchas maneras, vamos a conocerlas, pero se enseña para prever y no para cometer el fraude, ¿me entienden? Ojo con esto. Platicaba también de las herramientas gerenciales que son de utilidad dentro del desarrollo de un trabajo de auditoría interna. Podríamos pensar, por ejemplo, la forma de una reingeniería de proceso ayuda a la organización. Y habrán otras que vamos a verlas en su oportuno momento. Así también se facilitan a los estudiantes los conocimientos básicos en función de la auditoría interna en las entidades del sector gubernamental. Entonces nos vamos a entrar, existe dentro del numeral 1 de auditoría interna, hay una unidad que se relaciona a la auditoría gubernamental para ver cómo funciona, qué normativa utiliza la Contraloría General de Cuentas, partiendo de la Constitución, su ley orgánica, su reglamento, la adopción de normas internacionales de auditoría para el sector público, no financiero. Entonces esto es muy interesante. Y sé que tarde o temprano, pues ustedes trabajan en una parte, algunos en la parte pública y otros en la parte privada. Quizás la mayoría está en la parte privada. Entonces, los instrumentos van a ser de utilidad. El objetivo general del curso, entonces, hablamos de que se trata de conocer y aplicar la normativa internacional en el ejercicio de la práctica de la auditoría interna para agregar valor y mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobiernos corporativos de las empresas. O sea, estamos coadyuvando a la administración para que logre sus objetivos. Obviamente, que no pierda su propósito de ser, de existir. Bueno, hay objetivos específicos. Este programa también se lo voy a hacer compartir el día de hoy. Y luego tenemos el contenido programático. En la parte 1 hablamos solamente de auditoría interna. La unidad número 1 es el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna. La unidad número 2, la actividad de auditoría interna.
objetivos, alcance, naturaleza, importancia e independencia. La unidad 3, conocimiento técnico y capacidad profesional. Unidad 4, desempeño del trabajo de auditoría interna. Todo esto lo vamos a encontrar en NIPAI. Y luego tendríamos la unidad número 5, que es la auditoría interna y las herramientas gerenciales y administrativas. Por ejemplo, el Balance Scorecard, la planeación estratégica, la administración financiera, la gestión de calidad y los indicadores claves de desempeño KPI. Bien, entonces, la unidad número 6 es fraudes, la unidad número 7, la actividad de auditoría interna en el sector gubernamental, y la parte 2, que hablamos ya de la auditoría operacional, la auditoría operacional en cuanto a naturaleza, en cuanto a metodología, los estándares para la práctica de auditoría profesional, de auditoría, estas son emitidas por el Instituto Mexicano de Auditores de Contadores, ¿sí? Y luego tenemos una bibliografía y un programa de trabajo. Esto es a grosso modo lo que contempla el curso. Ustedes saben que aquí, de acuerdo con este plan 1995, pues hay un curso prerequisito que es la auditoría 3. Definitivamente mi consejo es que si ya está aprobada, enhorabuena, y si no, pues no pierdan la oportunidad de estar atentos al primer examen de retrasada, llamémoslo así, que se pueda practicar para que no les tengan obstáculos al desarrollo de la actividad. Ya en el sistema no podríamos nosotros cargar una nota final tomando en cuenta si el prerequisito no está aprobado. Bien, voy a darle la palabra a alguno de ustedes que quiera comentar algo, preguntar algo, por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. ¿Qué manda? La asistencia, ¿cómo va a ser tomada? ¿Puede hablarme más recio, por favor? Perdone. La asistencia, ¿cómo la asistencia, muy bien. La asistencia, existe un programa que se va a trasladar en cualquier momento a cargo de nuestro asistente Alexander Pérez, que ya está presente. Buenas noches, Alexander. Entonces, existe... Buenas noches, Lick. Bienvenido. ¿Algunas palabras ahí para muchas gracias. Sí, hola jóvenes, buenos días. Buenas tardes, perdón. Gusto nuevamente estar con algunos de ustedes. Les comento así rapidito, la asistencia se va a estar tomando por medio de un formulario de formulario de Google, entonces para que ustedes estén ahí atentos. Regularmente esto yo lo traslado al final, cuando falten 15 a 10 minutos de que finalice la clase, entonces para que estén atentos ahí y éxitos en su semestre. Sé que nos va a ir bien a todos y a echarle muchas ganas, que el curso es muy, muy importante, ya que es uno de los temas que muchos de acá, pues, tratamos dentro de nuestras empresas, ¿verdad? En la que laboramos. Entonces es importante que que le ponga mucha atención a él, que es un gran licenciado y que todo lo que él nos pueda impartir, pues sea realmente gratificante y que nos pueda hacer tener muchos más alcances, ¿verdad, jóvenes? Entonces, éxitos en su semestre. Dios los bendiga y estamos siempre en contacto. Muchas gracias, Alexander, por tus palabras. Esperamos que
Realmente los compañeros que sé que están presentes, ya estamos hablando de 56 personas, incluyendo nosotros dos, pues ya es bastante para hacer el primer día de actividades. Entonces, vamos a utilizar una metodología que es la siguiente. Como ustedes saben, el asistente de curso, en este caso Alexander Pérez, él es dentro de la división de tareas que lleva la acumulación de la zona, especialmente en lo que son trabajos, laboratorios y sobre todo la integración de los grupos de trabajo. Entonces, hoy mismo pues esperamos ya coordinar con él para que les mande a sus correos quienes integran el primer grupo de trabajo, por ejemplo, en la lista oficial del 1 al 10. El siguiente grupo, número 2, del 11 al 20 y así sucesivamente, para ver cómo quedamos con el corte final. Porque si en dado caso existe, al final se quedan 6 personas formando un grupo, pues entonces tendremos que disminuir la cantidad de, en vez de ser 10, podrían ser 9, de 9 en 9, por ejemplo. Seguramente salen unos de 5 a 7 grupos bajo este sistema de la participación de la lista oficial. Pero volviendo al quehacer de nuestro asistente Alexander, o nuestro compañero de trabajo Alexander Pérez, pues él tiene a cargo la asistencia, la recepción de los trabajos de investigación, su calificación y ponderación, así como también los laboratorios que se asignan. Por ejemplo, en este mes ya nos dimos cuenta que hay 3 trabajos de investigación y un laboratorio que prácticamente ya está para agosto. Aparte de eso, pues comentándoles pues que en esta calidad de docencia o metodología de la enseñanza-aprendizaje virtual, pues ya los exámenes están previstos que son por la vía del internet, la vía de Zoom, muchas veces, para que ustedes puedan estar atentos y se les van a dar los sitios correspondientes para poder ingresar y están con tiempo también los exámenes, ¿no? Entonces, regularmente en cada examen vienen 4 series. 3 son automáticas y una tiene calificación manual. Entonces, ahí es donde viene ya la sumatoria de esas series que son automáticas, más la calificación manual, que el máximo sería en el primer examen parcial 25 y en el segundo parcial también 25. Y el final, pues estamos sobre 30. En los 3 exámenes viene área práctica, quiere decir que hay calificación manual. No todo es falso, verdadero, paréntesis o respuestas aleatorias, ¿no? Bien, entonces ahí ya estamos en esta situación. Bien, entonces mientras cargo y presento las diapositivas correspondientes, pues denme un segundito para eso, no, medio minuto y ya empezamos a trabajar.
Pregunto si se aprecia lo que está en sus pantallas. Ya, Licenciado, sí se ve. Muy bien. Les quiero comentar. Regularmente, al concluir cada una de las unidades, se comparten las diapositivas. O sea, se les manda a sus correos para que ustedes tengan información. Por lo consiguiente, el consejo es poner atención, porque si ustedes están copiando lo que se está presentando, entonces su atención no es la misma. Si quieren pueden tomarle foto como ustedes consideren, pero al final de concluir cada unidad se les traslada a sus correos para que tengan la información. Esa es la aclaración que quiero hacer antes de iniciar la actividad. ¿Sí me escucharon? Sí, gracias. licenciado. Bueno, perfecto, pues. Entonces ahí está Alexander, que también está atento, porque muchas veces los asistentes de curso también se convierten en un alumno más, pero con otras características, ¿verdad? Porque también van a estar participando en el desarrollo del curso. Podría ser que por cualquier circunstancia yo no pueda estar presente, que siempre se presentan los imprevistos. Él tiene, o mejor dicho, tendrá la información global para que también él vaya dándose cuenta cómo estamos avanzando en el curso y en qué parte del mismo nos hemos quedado para continuar al día siguiente. O sea que no, esto no se puede quedar así acéfalo, ¿no? Tiene que haber continuidad. Okay, por favor, Alexander. Entonces, en el transcurso de hoy, al finalizar la otra jornada, te mando la información para que la vayas teniendo también y la vayas conociendo, ¿no? Muy bien. Estaré atento, licenciado. Muy bien, entonces este curso de Auditoría 4 tiene una codificación que es 08, que significa el semestre, y el 118 es una codificación que va en función de la cadena, en función de cadena de el diagrama de los cursos que corresponden al plan 1995 de la carrera de Contaduría Pública de Auditoría. Bien, el requisito del curso, insisto, es 7, que corresponde al séptimo semestre, y 117 sería la auditoría 3. Bien, entonces aquí ya habíamos platicado de la descripción del objetivo general, los objetivos específicos, y ahora ya nos vamos al contenido programático. Bien. Vamos a suspender la actividad, más o menos faltando 10 minutos para que puedan lograr su asistencia. Y mientras tanto, yo también les comparto a sus correos el material que les ofrecí. Bien. Si en dado caso, acuérdense que todos los correos están identificados con el carnet. Primer nombre, primer apellido, @gmail.com. Todos los carnets estudiantiles así son. Si alguien de mala suerte utiliza otro correo personal, pero no de estudiante, pues tiene que hacer su gestión. Perdone, ya no se le escuchó. Ya no se me escuchó. Bueno. Yo sí le escuché, licenciado. Sí me escucharon. Bueno, Tal vez podría la ser, señal vean. del compañero está... Sí, vean.
tenemos que ser comprensibles, y voy a repetir, no me pesa, porque acuérdense que estamos en una época lluviosa y a veces hay tormenta y muchas veces también las señales no son del todo robustas por cualquier circunstancia, entonces hay limitaciones, pero si alguien no escucha, pues a mí no me cuesta repetir. Obviamente que no van a hacer todo, ¿verdad? O cada ratito, pero en este caso decía que vamos a suspender un momento antes de las 19 horas la parte de magistral para que ustedes puedan pasar su asistencia y luego también yo pueda trasladarles a sus correos el material que ya seleccioné para que ustedes lo tengan. Hasta ahí había yo comentado. Aparte de esto, pues, si alguien no escucha, no me entiende, pues nada cuesta hacer la pregunta, una pausa o esperamos al finalizar y que a cada quien les doy un tiempo para que hagan preguntas. Lo que nos interesa es que todos podamos tener satisfacción en cuanto a la información y contenido que estamos recibiendo. Ustedes como estudiantes y sobre todo su servidor como docente, para que en estas circunstancias, que primero fue la pandemia y después el problema de las elecciones al rector, nos han imposibilitado estar en nuestros sitios adecuados. Sumado a esto, también tenemos que ver el transporte y una serie de aspectos más, pero de esta forma, pues, se ha podido avanzar nuestra facultad en no dejar la actividad, porque tengo entendido que hay otras facultades que definitivamente detuvieron, y esto, pues, es complicado, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo ya el aspecto del avance. Ya comenté ahí que su servidor se llama Juan José Rosales y también tenemos a nuestro asistente, nuestro compañero Alexander Pérez. Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente. Este curso de Auditoría 4 lo vamos a dividir en dos fases. La primera es la auditoría interna como tal y la segunda es la auditoría operacional. Ya teniendo esta división, pues obviamente vamos a trabajar en lo que es la auditoría interna. Entramos a la unidad número 1, a la parte 1, mejor dicho, de auditoría interna, y luego entramos a la unidad número 1. Voy a ir comentando y en algunos casos me voy a extender para que ustedes también puedan comprender esta normativa. Existe un marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna y esta tiene una vigencia a partir de enero de 2017, que de hecho en este momento pues ya existe una auditoría interna con una visión global que está en sus últimas fases, pero todavía no ha entrado en vigencia. Entonces, cuando entre en vigencia, pues si estamos aún en el semestre, pues se les va a compartir el material. Pero mientras no esté en vigencia eso de la auditoría global, pues vamos a trabajar con la NIEPAI. Muy bien. Este objetivo del marco internacional, por dicho, esta unidad número 1, vamos a integrarla o a conocer aspectos del objetivo del marco internacional, el 1.1, el 1.2 es la división fundamental del marco internacional, que está integrado por el Código de Ética, en donde está inmerso la definición de la auditoría interna, lo vamos a ver en su momento. Acuérdense que el Código de Ética en este caso es muy específico para los auditores internos.
asociados con el Instituto de Auditores Internos. Luego tenemos B, las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, sus siglas NIEPAI. Tenemos el numeral 1.13, el código de ética, que tenemos propósito del código de ética, tenemos principios y reglas de conducta. El 1.4, definición de la actividad de auditoría interna. Tenemos que ver la independencia de la auditoría interna, que si bien es cierto, forma parte de una organización, pero tiene que tener una independencia en el desarrollo de sus actividades. Vamos a hablar de la objetividad de la auditoría interna, de los servicios de aseguramiento, servicios de consultoría y la auditoría interna concebida para agregar valor. Entonces, continuamos con 1.5, que son las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, NIEPAI, y tenemos normas sobre atributos. Los atributos van relacionados a la persona o a las personas que integran un equipo de auditoría interna. Las normas sobre desempeño, cómo debe hacerse el trabajo. Y las normas de implantación en un momento determinado que por primera vez se está definiendo utilizar una auditoría interna, ya de planta. Tenemos el 1.6, consejos para la práctica, y 1.7, guías para la práctica. Esto sería básicamente el contenido del marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno. Veamos pues. Este marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, sus siglas es M de marco, I de internacional, P de práctica y P de profesional, MIP. El marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, emitido por el Instituto de Auditores Internos, y aquí está prácticamente que habla del Instituto de Auditores Internos, sus siglas es IIA, y sus modificaciones con vigencia desde enero de 2017. Es el referente fundamental para todo profesional que desempeñe la actividad de auditoría interna en el mundo. O sea, estamos hablando del tema global, ¿verdad? Y una herramienta esencial en el día a día de los auditores internos. Aquí hay algo que sí es bien interesante. Este Instituto de Auditores Internos tiene su sede, está una dirección aquí, Standard Guidance, 1035 Greenwood Boulevard, Suite 401. Luego habla ahí de Florida, Estados Unidos. Existe un correo en donde ustedes pueden conectarse o buscar información. Y en la web también existe el www.globalia, es decir, Global IIA, o sea, Global Auditores Internos, organización. En Guatemala existe un capítulo que tiene ya de funcionar más de 15 años y su sede está en esta dirección. Obviamente también ellos imparten cursos, por ejemplo, de diferente naturaleza, pero vinculados todos con la auditoría y obviamente esto tiene costo. Bien, entonces lo que nos interesa es que ustedes tomen nota de esa dirección electrónica para poder ya adentrarse y bajar la información de la NIEPAI y todo lo que se ha mencionado ahí. Incluye código ético que está gratuito también.
Veamos entonces este marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. El objetivo es proporcionar una guía coherente que facilite la interpretación y aplicación de conceptos, metodologías y técnicas fundamentales para la profesión. ¿Cuál es la profesión? Auditores internos. En nuestro caso, hablamos de que somos contadores públicos y auditores. Y en otros países muchas veces tenemos dividido que solo son contadores públicos. Bueno, sigamos. En todo el mundo, la auditoría interna se ejerce en entornos diversos. Uno, porque las costumbres, el idioma, la moneda, cambia de un país a otro. Y en empresas de distintos tamaños. Están las pymes, pequeñas y medianas empresas, están empresas grandes, están consorcios, etcétera, ¿no? Que tienen objetivos y estructuras diferentes. Además, las leyes y costumbres son diferentes en cada país. Estas diferencias pueden afectar a la práctica de la auditoría interna. No se podría, sería muchas limitantes mandar a un auditor que tiene un conocimiento de un idioma y mandarlo a otro lugar en donde el idioma es diferente y no lo conoce. Dentro de este marco internacional, incluye, entre otros, el código de ética. Este código es bien interesante porque ya les expliqué que rige a los auditores internos vinculados con el Instituto de Auditores Internos, Instituto Americano de Auditores Internos. Y también, como en este caso, pues ustedes pueden darse cuenta que existen código de ética para muchas profesiones. Por ejemplo, los médicos y cirujanos tienen código de ética. Los contadores públicos y auditores en el medio guatemalteco tienen un código de ética, que podría ser que hayan adoptado un código de ética internacional, pero tienen un código de ética. Los médicos y cirujanos tienen código de ética, y los abogados y notarios también, etc. Todos pues pretenden, hasta las empresas privadas y públicas tienen código de ética. Entonces, en este código de ética que nos interesa, vamos a encontrar la definición de auditoría interna. Ya vamos llegando. También tenemos las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, NIEPAI, con sus normas de atributos y desempeño y consejos para la práctica también, y guías para la práctica de auditoría interna. Tanto el código de ética como las normas siguen constituyendo los pilares obligatorios del marco, mientras que los consejos para la práctica son de cumplimiento recomendado, no obligatorio, junto con otras guías prácticas elaboradas y publicadas por el IIA. El código de ética establece los principios y expectativas que rigen el comportamiento de los individuos y organizaciones que ejercen la auditoría. Cuando hablamos de organizaciones es porque en las mismas están integradas por individuos. Entonces no solo los vamos a ver de una manera separadas a las personas, sino que también en su conjunto forman parte de una organización. Describe los requisitos mínimos de conducta y expectativas de comportamiento sin entrar en actividades específicas. O sea, nos indican requisitos mínimos
y expectativas de comportamiento. Son pequeñas. El código de ética es una hoja. Sin embargo, en otros lugares son muchas hojas o muchos títulos y subtítulos. El propósito del código de ética es promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna. Un código de ética es necesario en nuestra profesión, cuyos pilares se asientan en la confianza, en el aseguramiento objetivo de la gestión de riesgos y control y gobierno de las empresas o de la empresa. Entonces, veamos. Confianza, aseguramiento objetivo de la gestión de riesgos, control y gobierno de la empresa. Cuando hablamos de gobierno de la empresa, no es más que la estructura jerárquica que pueda tener, partiendo de la parte superior de la organización, como podríamos hablando de una sociedad anónima, podría ser la Junta General de Accionistas. Luego tendríamos un consejo de administración. Luego tendríamos, por ejemplo, las gerencias de mercadeo, de finanzas, de administración, etcétera. Y luego la integración de cómo se integran estas sugerencias, que podríamos pensar que hay direcciones, departamentos, secciones, unidades, para llegar a una base general que podría ser también mucho personal de apoyo. Bien. Como decíamos antes, depende del tamaño de la empresa. Este código de ética del Instituto de Auditores Internos abarca mucho más que la definición de auditoría interna, llegando a incluir dos componentes esenciales. Los principios. Ojo con esto. Cuando yo diga la palabra ojo, es como para llamarle la atención y que ustedes puedan decir esto es importante, ¿no? Lo tengo que subrayar y ponerlo ahí con amarillo porque me va a servir más adelante. Entonces, bueno, ya he pasado a varios ojos, pues, pero en este caso menciono principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría interna. Estos son principios. Luego tenemos las reglas de conducta. Se describen las normas de comportamiento que se espera sean observadas por los auditores internos, que tienen mucho que ver con los principios. Coincidentemente, a veces también tendríamos cierta similitud, pero con un enfoque de que por un lado hablamos de los principios, pero también estos principios tienen reglas de conducta. Veamos el siguiente. Los principios. Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios. Hablamos de la integridad, objetividad, confidencialidad, competencia. Imagínense, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar de la confidencialidad, en donde el auditor interno tiene acceso a toda la documentación de la organización, pero no hace valer esa confidencialidad que tiene de conocer esta información. Es indiscreto. Entonces puede conocer documentos de mucha importancia, pero lo importante es que haga su trabajo con ese principio, pero que este principio no sea vulnerado en donde la persona no lo va a respetar. Y la competencia pues va ligado a que un auditor interno debe ser competente en el sentido de poder conocer en forma adecuada todos los procesos que corresponden. Ahora vamos a ver así despacito en qué consiste cada uno. Yo solo comenté dos, que eran los finales. Pero vamos a ver, ojo con esto.
Integridad, cuando la persona es íntegra, dice. La integridad de los auditores internos establece confianza y consiguientemente proporciona la base para confiar en su juicio. Cuando hablamos de juicio, estamos hablando de opinión también, de decisión. ¿Por qué? Porque sencillamente conoce la normativa, conoce la información, tiene acceso a la legislación, el uso de las buenas prácticas para el desarrollo de las operaciones, etcétera, etcétera. Luego tendríamos la objetividad. Y aquí es donde prácticamente tenemos que ir poniéndole mucha atención a esta palabra, porque cuando hablamos de lo objetivo, de la objetividad, de qué es objetivo, nos dice que los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Entonces, derivado de una planeación del trabajo, primero un nombramiento o designación, luego la planeación, luego tendríamos la ejecución del trabajo. Y esto estaría muy ligado a la supervisión del mismo. Pero la habilidad es reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Si estamos, por ejemplo, viendo un proceso, por ejemplo, del tema de importaciones, pues definitivamente tenemos que conocer las reglas relacionadas para poder importar, cómo se conocen los lugares aduaneros, qué documentación debe de analizarse para la liquidación de una importación, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que el auditor sea objetivo en este proceso de la importación, pues dará lugar a que pueda reunir evidencia, evaluarla y comunicar los resultados. Pero así como estoy poniendo el caso del ejemplo de la importación, ustedes se imaginarán en su empresa qué acciones realizan. Por ejemplo, hay prestación de servicios, contratación de recursos humanos, pago de nómina, pago de tributos, compras locales, compras internacionales, administración de bodegas, tanto que hay en una organización. Entonces, definitivamente, a través de la matriz de riesgos, se puede detectar deficiencias en ciertos registros, que prácticamente vamos a ir analizándolo, pero esto es reunir, evaluar y comunicar. Bien, los auditores internos hacen la evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman su juicio sin dejarse influir indebidamente por sus propios intereses o por otras personas. Y aquí es en donde entra aquella palabrita que ustedes han escuchado algunas veces que hablan del conflicto de intereses. Ese conflicto muchas veces es cuando el auditor interno pierde la objetividad o acepta una opinión que lleva un interés de por medio y puede sorprender al auditor. Entonces, él no puede dejarse influir indebidamente por otras personas, por sus propios intereses o por otras personas, ¿me entiendes? Bien, eso estaríamos hablando de la objetividad. La confidencialidad. Muchas veces entre amigos se dicen, mira, te voy a contar algo, pero no se lo vayas a decir a nadie.
secreta entre los dos. Y sin saber que la otra persona no, es decir, falla en esa confidencia. Y después de nomás sabe la novedad, ya lo está divulgando. Entonces, lo que quiere decir esto es que los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben. ¿Por qué? Porque no son los dueños de esa información. El dueño de la información es la organización en donde está desempeñándose el auditor interno o donde está prestando servicios de asesoría. Y dice que no divulgan información sin la debida autorización, a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. Imagínense un fraude de una magnitud fuerte. El auditor interno puede en un momento determinado revelar cómo fue el proceso del fraude cuando es requerido por un juez. O en un momento determinado, cuando ya debe rendir su informe a la organización, pues puede indicar los pormenores del fraude, ¿no? La competencia. Te dicen, vos sos competente, ella es competente. ¿Por qué razón? Porque los auditores internos aplican el conocimiento. ¿Dónde obtienen ustedes el conocimiento? A ver, una pregunta ahí. ¿Alguien que me conteste? Ave María Purísima. En el estudio y en las experiencias. Efectivamente, en el estudio y también el que no solamente que en el estudio, sino que también la persona tiene que esforzarse para aprender de forma correcta. Tiene aptitudes, tiene cualidades y en un momento determinado la experiencia, esa se va logrando conforme el tiempo. La experiencia es algo que se va logrando conforme el tiempo, indico, pero es derivado también en los tipos de trabajo en donde la persona se va a ir desempeñando. Porque muchas veces el auditor interno entra como un auditor auxiliar, llamemos de esa manera, y va adquiriendo experiencia independientemente del conocimiento y aptitudes. Pero estas tres variables son necesarias al desempeñar los servicios de auditoría interna. Porque imagínense que tiene conocimiento y experiencia, pero no tiene aptitud. O si tiene aptitud y experiencia, pero no tiene conocimiento. O si tiene conocimiento y aptitudes, pero no tiene experiencia. Entonces, hay una situación compleja ahí. Entonces, para que la persona tenga el principio de ética y en la competencia, debe vincularse al conocimiento, a la aptitud y a la experiencia. Ahora entremos a las reglas de conducta. Voy a regresar unas para que ustedes vean. Los principios: integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. ¿Sí? Son 4. Ahora veamos cómo están las reglas de conducta. Integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Los títulos son los mismos, pero tiene variante. Vamos a ver. Las reglas son una ayuda para interpretar los principios en aplicaciones prácticas. Su intención es guiar la conducta ética de los auditores internos. Entonces tenemos la integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Vamos a ver. Son las 18:52. Antes de desarmar el salón, voy a quedarme hasta aquí, por favor, en la
presentación número 22, porque a las 19 horas termina la clase. Entonces, así aprovechamos para que nuestro compañero Alexander Pérez pues pueda tomar la asistencia, y si ya la tomó, enhorabuena. Pregunto. Ahorita se está trasladando el formulario. Bueno, para que ellos puedan llenar su... Entonces, por favor, ya va el formulario en camino de acuerdo a sus correos electrónicos. Tengan la bondad de complementarlo. Y mientras tanto, yo me despido de hoy con ustedes. Muchas gracias por la atención. Y en tanto, yo les estaré mandando en este momento a sus correos la información ofrecida. Nos vemos el día miércoles, por favor. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Alex. Buenas noches. Buenas noches.